El Señor les bendiga abundantemente. Amados hermanos, estamos transmitiendo desde la ciudad de Tijuana, Baja California, México, la Iglesia Sublime Gracia. Hemos estado viendo en los miércoles anteriores el tema de Dios fiel. Dios es fiel. Fiel es el que nos ha llamado, el cual también lo hará. Y hemos encontrado 7 diferentes características en la Biblia que nos hablan de Dios fiel. Hemos hablado de 4 de ellas. La primera característica de Dios fiel es que Él es fiel a lo que Él prometió. Nosotros debemos buscar en las Escrituras, en la palabra de Dios, las promesas que Él ha hecho y considerar delante del Señor si lo que está ahí escrito es para nosotros o no. Escuché a un apóstol decir que hay promesas específicas para Abraham, promesas específicas para Isaac, para Jacob y promesas específicas para la nación de Israel. Pero hay promesas específicas para nosotros también. Yo diría que en el contexto del Nuevo Testamento vamos a encontrar el gran cúmulo de promesas para nosotros. Eh, por mencionar un ejemplo muy práctico, en una promesa completamente universal, en Hebreos capítulo 6, nosotros vemos una eh, más que promesa genérica, vemos el pacto o vemos el resultado de lo que son las promesas a los hijos. Dice en Hebreos 6, verso 17, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. ¿Quiénes son los herederos de la promesa de Dios? La iglesia. Entonces, aquí encontramos, en este versículo específico, encontramos que hay un cúmulo de bendiciones para nosotros a manera de promesas. Efesios 1 y Efesios 1:3, Primera de Pedro 1:3-4 y y Segunda de Pedro 1:3-4 son versos en los que vamos a encontrar un cúmulo de promesas en términos universales. Y vamos a encontrar promesas muy específicas en la Biblia. Viene a mi mente una de ellas que es muy puntual en el Salmo 38, cuando dice por ahí del verso 23 al 25, dice, mozo fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. ¿Quién es el justo? El que ha sido justificado por la sangre de Cristo, el que ha sido reivindicado por la gracia que nos es dada en Cristo. Tú y yo, si hemos creído en Cristo Jesús, yo he creído en Cristo Jesús como mi Salvador personal. Todos los que hemos creído en Jesús como nuestro Salvador personal, somos justos. Esa promesa del Salmo 38 es para nosotros los justos. Hay un salmo que dice, más los justos se alegrarán, se gozarán delante de Jehová. Y el gozo y la alegría es algo que corresponde a una bendición de Dios fiel. Y entonces en la Biblia vamos a encontrar todas las promesas para nuestras necesidades prácticas a fin de que Él sea glorificado y nosotros heredemos esas promesas de bendición. Número uno, entonces, Dios es fiel a lo que Él prometió. Y número dos, Dios es fiel y celoso y está esperando que nosotros nos apartemos del mundo para seguirlo a Él y disfrutar en plenitud la fidelidad de Él en intimidad. Dios quiere que disfrutemos su fidelidad en intimidad. ¿Cómo? Dejando el mundo, apartándonos del mundo. Número tres, Él es fiel como autoridad, como el ser supremo y soberano
Él es fiel para darnos su cobertura y su protección cuando nosotros estamos en condiciones de siervos o esclavos, servidores de Él en su casa. Habitar en la casa de Dios como siervos, como esclavos, como servidores de Él, nos da la cobertura de su autoridad y de su poder. Bendito sea el Señor. Y también hemos visto el punto número 4 que nos habla de en tratos personales. Él quiere nuestra transformación. En el punto 4, fiel es Dios, el cual dará junto con la tentación la salida. Así que, bueno, esos 4 puntos ya los hemos considerado en el punto número 4 de la fidelidad de Dios en cuanto a los tratos personales de Dios. Bueno, nosotros podemos leer en Gálatas 2:20. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y vivo no ya yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó a sí mismo por mí. Y lo que está, creo que incluye una palabra que no está en el texto y omitió una palabra que sí está en el texto. Dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vamos a verlo otra vez. Lo dije de memoria, no lo debo. A ver, aquí está. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y vivo no ya yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Creo que sí lo dije bien. Bueno, aquí estamos viendo en este cuarto punto, que ya lo vimos la semana pasada, pero es simplemente un repaso. Estamos viendo que para heredar el trono, nosotros debemos dejarnos morir en el sentido de lo que anhela nuestra alma, para que Cristo viva su vida a través de nosotros. Si nosotros le negaremos, Él nos va a negar, pero nos va a negar la herencia que podemos disfrutar en la eternidad. Si, si Cristo nos negara un taco de carne asada hoy, bueno, pues, simplemente hoy no comeremos tacos de carne asada, pero si Cristo nos negara una corona de la gloria de Él, esa corona sería por la eternidad. Eso marca una diferencia gigante, quise ilustrarlo de esa manera, y Él permanece fiel. Primera de Juan 1:9, creo que ya debo irme al quinto punto. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Muy bien, 4 puntos que ya los dije, pero los vuelvo a resumir. Número 1, Él es fiel a sus promesas. Número 2, Él es fiel en la intimidad. Él quiere que dejemos el mundo. Número 3, Él es fiel como autoridad, como soberano para darnos su cobertura. Y número 4, Él es fiel para darnos la salida cuando estamos frente a las tentaciones y frente a los tratos personales de Dios. Número 5. Este quinto punto tiene que ver con el plan de Dios, con lo que Dios tiene en su corazón para nosotros. Vamos a 1 Tesalonicenses 5, del 22 al 24. Perdón, 1 Tesalonicenses capítulo 5, versos 22, al 24. Apartaos de toda especie de mal, y el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu y alma
y cuerpo sea guardado entero sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os ha llamado, el cual también lo hará. Y aquí nosotros debemos entender que el plan de Dios es nuestra santificación. El Dios de paz os santifique en todo. El plan de Dios es nuestra santificación y siendo el plan de Dios nuestra santificación, Él es fiel para llevarlo a cabo. Dios es fiel para poner en práctica lo que se ha propuesto en nuestras vidas, cambiarnos, transformarnos, de Jacobos horrorosos en príncipes de Dios, para transformarnos de hombres enaltecidos a eh, padres de multitudes. Bueno, eso lo hizo con Abraham. Para transformarnos en semejanza de Cristo, cambiar nuestra naturaleza caída y llevarla a la condición de la naturaleza de Cristo. El plan de Dios no se centra en lo que yo puedo hacer. El plan de Dios se centra en que Él es fiel para cumplir lo que se ha propuesto sobre nuestras vidas. Bendito sea el Señor. Gente en la iglesia falla. Gente en la iglesia cae, comete errores por no sustentar su vida en la fidelidad de Dios. Pero Dios es fiel. Él está comprometido para presentarnos delante de Él irreprensibles. La semana pasada leíamos Filipenses capítulo 1, verso 7. Voy a leerlo nuevamente. Perdón, verso 6. Filipenses 1, 6. Estando confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, el que comenzó en vosotros la buena obra, él mismo es el que la perfeccionará hasta el fin. Lamento no haber leído el texto original aquí de la palabra perfeccionará. Me imagino que es teleos en cuanto a llevarnos a un crecimiento de madurez, entendiendo por crecimiento de madurez el carácter de Cristo. Dios va a estar trabajando continuamente en nuestra vida para que nuestra alma sea transformada en la misma semejanza de Cristo. Ese es el plan de Dios. Eso está en su corazón desde el origen, desde antes de la fundación del mundo. Está en el corazón de Dios que nosotros, número uno, no existiésemos. Número dos, fuésemos transformados en la misma semejanza de Cristo. Número tres, para estar con Él por la eternidad. Es el plan de Dios. Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces de la mar, en las aves de los cielos, en toda bestia que se arrastra sobre la tierra. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Lo he dicho muchas veces en los últimos 2 años, lo he dicho muchas veces. Si nosotros fuéramos semejantes a Dios, no habría pecado en el mundo. Si toda la humanidad fuese semejante a Dios, no habría mezquindades, egoísmos, guerras, fraudes, robos. No habría criminalidad, no habría prostitución, no habría vicios, no habría drogas, no habría... Si la gente fuese semejante a Dios, la gente no es semejante a Dios. La semejanza con Dios es el plan de Dios, que tengamos el mismo carácter de Cristo. El carácter de Cristo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales conductas, contra tales formas de conducta, no hay ley. La ley no va a sujetar el carácter de Cristo. Ese es el plan de Dios. Y fiel es el que nos ha llamado, el cual también lo hará. El Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sea guardado entero, sin reprensión, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto es
hermoso. A mí me gusta mucho cuando yo escucho a los que predican que la salvación se pierde, me da tristeza, siento pesar, a veces siento también coraje y enojo, pero bueno, eso no debo sentirlo, pero sí siento pesar porque no entienden, no han entendido que la salvación no depende de nosotros, la salvación depende de Dios en cuanto al llamamiento que nos hace para ser salvos, en cuanto a la provisión una vez salvos para permanecer salvos y en cuanto a la gracia para no solo permanecer salvos, sino transformarnos en la misma semejanza de Cristo. Vean lo que dice Judas, la epístola de Judas, una epístola universal. Se dice que este Judas es hermano del Señor. En la contemporización del Señor Jesucristo hubo varios Judas, Judas Iscariote el traidor, Judas Tadeo, uno de los apóstoles del Señor Jesucristo, y Judas, el autor de esta epístola, hermano del Señor, medio hermano del Señor, pues nació de la relación entre José y María. Él es uno de los medios hermanos del Señor Jesús, y él dice una palabra gloriosa que me ha hecho llorar en algunas ocasiones. Dice, a aquel pues que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros delante de su gloria irreprensibles con grande alegría. Al Dios solo sabio, nuestro Salvador, sea gloria y magnificencia, imperio y potencia, ahora y en todos los siglos. Amén. Noten quién es el que va a hacerlo. Dice, voy a leerlo como lo leerían algunos, los que creen que la salvación se pierde, lo leerían de esta manera. Y Santiago, que es poderoso para guardarse a sí mismo sin caída y presentarse delante de la gloria irreprensible con gran alegría, pero como Santiago pecó, pues se fue al infierno. No, hombre, no es así. Dice, aquel pues que es poderoso, el que es poderoso es Cristo. El que es poderoso es Dios, el Padre, nuestro Padre Celestial. Él es el poderoso, ¿sí? Para guardaros sin caída y presentaros justos delante de su gloria, irreprensibles, con grande alegría, presentarlos irreprensibles delante de su gloria. Hay 12 palabras irreprensibles en el Nuevo Testamento que debe reunir la iglesia gloriosa para estar en las bodas del Cordero como la esposa futura de Cristo. Y esta es una de ellas. Y quien está garantizando la condición de irreprensibilidad es Dios. El problema mío es cuando yo cuestiono la fidelidad de Dios. El problema mío es cuando yo cuestiono la verdad de Dios, la palabra de Dios, y hago de la palabra de Dios una interpretación muy mía. Es un gran problema ese. La gente interpreta la escritura, dejen que el Espíritu revele la escritura y entonces entenderán de una manera muy clara la abundante gracia de nuestro Dios. Fiel es el que os ha llamado, el cual también lo hará. Y quiero contrastar un punto muy importante que acabamos de leer en Judas. Dice, aquel pues que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros delante de su gloria, dice, irreprensibles con grande alegría. En el Evangelio de Lucas vamos a encontrar por lo menos dos y quizás hasta tres testimonios en un solo capítulo de cómo hay gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente. Hablando de la oveja perdida, el pastor deja las 99 en el refugio y va en busca de la extraviada y cuando la encuentra la trae y le dice a sus amigos, denme el parabién porque esta oveja que estaba perdida he encontrado y dice, así es, en los cielos hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Y luego la mujer que perdió una dracma de 10 dracmas, tenía 10 dracmas, perdió una y la encuentra y llama a sus amigas, a sus vecinas y dice, denme el parabién, denme la felicitación. La dracma que estaba perdida la he encontrado. Y habla nuevamente, así hay gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente.
Hay gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente. Entendamos algo. El pecador arrepentido, el pecador recién convertido a Cristo, no es una persona madura, espiritualmente hablando, es una persona que apenas nació. Cuando tú naciste, ¿eras tan maduro que no ensuciabas pañales? ¿Cuántos meses tardaron tus padres o tu mamá lavando pañales o echando al cesto de basura pañales desechables que tú ensuciabas? Yo ensucié muchos pañales, de eso estoy seguro, cuando era un bebé. Cuando venimos a Cristo somos como bebés espirituales y podemos seguir cometiendo algunas fallas, lo cual no es justificable, pero Dios es fiel y Él nos va a llevar al cumplimiento de su propósito transformándonos y tendrá un gran placer, una gran alegría, una gran fiesta cuando nos haya transformado. Hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Hay una grande, grande alegría cuando aquel pecador arrepentido, cuando aquel pecador que se convirtió a Cristo, finalmente fue transformado en la misma semejanza de Cristo. El plan de Dios debemos verlo siempre con la fidelidad de Dios. El plan de Dios debemos verlo como Dios lo ve y con la fidelidad que Dios tiene, porque Él lo va a hacer. Él nos va a transformar, nos va a hacer irreprensibles, completos. La fidelidad de Dios nos lleva al cumplimiento de su plan, de su propósito. Número 6. Número 6. Vamos a 1 Corintios 1, del 8 al 9. 1 Corintios capítulo 1, versos 8 al 9. El cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis sin falta en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual sois llamados a la participación de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Aquí encontramos un, eh, una bendición mucho más gloriosa todavía. Vamos viendo cómo va creciendo la fidelidad de Dios en bendición a nuestras vidas. En el primer punto, la fidelidad de Dios nos da promesas que va a cumplir Él. En el segundo punto, Él quiere que disfrutemos de su fidelidad en intimidad, separándonos del mundo. En el tercer principio, Él quiere que disfrutemos de su protección como autoridad suprema, soberana, sublime, siendo nosotros servidores en su casa. El cuarto punto, Él muestra su fidelidad a partir de las circunstancias que se convierten en tratos personales del mundo, tratos personales para nuestra transformación. Número 5, el plan de Dios es transformarnos en semejanza de Cristo, pero ahora en el número 6, la fidelidad de Dios. Los 5 puntos anteriores hablan de fidelidad. Fidelidad para cumplir su palabra, fidelidad para tener intimidad con Él, fidelidad para experimentar su protección, fidelidad para poder experimentar la salida en las tentaciones, fidelidad que Él invierte para transformarnos en semejanza de Cristo. Pero en este sexto principio, nosotros disfrutamos la fidelidad de Dios haciéndonos partícipes de Jesucristo. Va creciendo la fidelidad de Dios en sus bendiciones hacia nosotros. Fiel es Dios, el cual nos ha llamado, dice, a la participación de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. La fidelidad de Dios, sí, nos va a llevar a todo lo que Él nos puede dar. La fidelidad de Dios nos lleva a tener una intimidad, una relación
profunda y verdaderamente gloriosa con su Hijo Jesucristo. Nos lleva a considerar: Cristo es mío, Cristo es mi Salvador, Cristo es mi Señor, Cristo es mío. Que podamos decir, que podamos decir como yo pensaba en el rey David. El rey David le dice a Salomón: y tu hijo mío Salomón conoce al Dios de tu padre. Que podamos decir como David: Jehová es mi Dios. Hay un salmo, me parece que da lugar a un canto que dice: Jehová, tú eres mi Dios, alabaré y ensalzaré tu nombre. Pero quiero que vean el Salmo 73, Asaf, un levita, músico, cantor, director de alabanza. Asaf, en el Salmo 73, en el verso 25, ¿a quién tengo yo en los cielos? Y fuera de ti, nada deseo en esta tierra. ¿A quién tengo yo en los cielos? Cuando Dios habla a Moisés en cuanto a la distribución de la tierra prometida al pueblo de Israel, Dios le dice a Moisés: bueno, conforme a el número de miembros de cada tribu, vas a dar repartimiento de tierra. En otras palabras, las tribus más grandes recibirán más cantidad de tierra, las tribus menores en número de población recibirán menos tierra. Pero dice: pero Leví no recibirá tierra. Hay 3 heredades para Leví. Los sacrificios que se ofrecían en el santuario para Dios eran para Leví. La carne de las víctimas la podían comer los levitas. Número 2, hay 48 ciudades levitas con sus ejidos. Pero número 3, Dios dice: Leví no heredará la tierra, yo soy su heredad. Jehová viene siendo la herencia de Leví. Y esto nos enseña a nosotros, este 6º principio: Cristo es nuestro. Cristo es nuestro. Puedes decirlo: Cristo, tú eres mío. Podemos decir: Dios, tú eres mío, eres mi Dios. Y esto suena arrogante, pero no es arrogancia, porque es Dios quien está haciéndonos partícipes de Cristo, porque Dios es fiel. Eso es lo glorioso. No se trata de tener un juguete caro, no, se trata de disfrutar a Dios como algo nuestro, como nuestra herencia. Hay un grupo de hermanos que utilizan esta expresión: vivir a Cristo. Así es la expresión así literal. Ellos así dicen: vivir a Cristo. Voy a traducirlo: que nosotros experimentemos la vida de Cristo dentro de nosotros. Vuelvo a decirlo: vivir a Cristo tiene la intención de que tú y yo
disfrutemos la vida de Cristo dentro de nosotros. Que Cristo venga a vivir su vida a través de nosotros, como lo leíamos en Gálatas 2:20 apenas al inicio de esta charla. Ese es el punto en el que le podemos decir nosotros, sé mío, Cristo, sé mío, Padre, sé mío, y yo, tuyo. Sé mío y yo tuyo, pero no solo eso, para siempre. Para siempre. Hay un canto muy hermoso, muy hermoso. Cristo el Señor me ama por siempre. Mi vida guarda a Él tiernamente. Vence el pecado, quita el mal. Ya pertenezco a Él. El coro dice, ya pertenezco a Cristo. Él pertenece a mí. No solo por un tiempo aquí, mas por la eternidad. Vean el grado de humillación de Dios que muestra porque Él es fiel, porque siendo Dios, el creador de todas las cosas, el autor de la vida, el creador de lo que vemos y de lo que no vemos, se humilla para que nosotros podamos decir, tú eres mi posesión, tú eres mi heredad, tú eres mío. Cristo, tú eres mío. En realidad, en este punto número 6, lo que Dios quiere es que, además de experimentarlo, tengamos la convicción plena de que esto es verdad. Me explico. Un bebé nace en un hogar. Pensemos en un hogar que le ama. Los padres le aman a ese bebé. Y ese bebé disfruta de todos los beneficios que los padres le dan, los cuidados, y crece. Pero en su condición de bebé y su crecimiento de niño, no se alcanza a dar cuenta de todo lo que significa tener a sus padres a su servicio. Cuando finalmente crece y madura, es cuando lo entiende. Este punto 6 nos habla de un crecimiento en el que nosotros podemos contemplar que aquel que en su corazón tuvo crearnos y redimirnos a precio alto, muy alto, es nuestro. Ya es nuestro desde la salvación. El día que nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, en ese momento Cristo viene a ser nuestro porque entra en nuestro espíritu y ya no se sale de ahí jamás. Jamás se sale de ahí. Él permanece ahí en espíritu. Renueva nuestro espíritu, le da vida. Así lo dice Efesios. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Efesios capítulo 2, verso 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, habla de nuestro espíritu humano muerto. Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Desde la salvación, Cristo ya es nuestro. Pero no habíamos tenido ese entendimiento hasta que Dios viene y nos quita el velo y dice, yo soy fiel. Y tan fiel soy que te doy a participar a mi Hijo. Puedes participar de mi Hijo, porque yo soy fiel. Qué hermosa bendición. Qué hermosa bendición es esta de saber que Dios nos llama en su fidelidad gloriosa a participar de Cristo como una
posesión, como una heredad, como algo que podemos disfrutar. Así es. Entonces podemos decirle, sé mío, yo tuyo. Podemos descansar en Él, en nuestro Dios como vírgenes prudentes, creyendo precisamente que estamos en el corazón de Dios y al mismo tiempo Él está dentro de nuestro corazón. Allá en Mateo 25, del 1 al 13, el Señor Jesucristo da una parábola de 10 vírgenes, 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 insensatas, pero las 10 vírgenes estaban esperando al esposo para celebrar las bodas. Hoy en día, la iglesia está expectante de Cristo. Cristo viene pronto. Cristo va a levantar a una iglesia gloriosa y sublime, con la cual tendrá las bodas del Cordero. Y así estaremos con Él por la eternidad. Lamentaciones 3, 26, 22 al 26. Lamentaciones capítulo 3, versos 22 al 26. Es por la misericordia de Jehová que no somos consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Estamos hablando de la fidelidad de Dios. Grande es tu fidelidad. Mi parte es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en Él esperaré. Bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le buscare. Bueno es esperar callando en la salud de Jehová. Podemos ver que grande es la fidelidad de Dios. Yo diría, la fidelidad de Dios es tan grande como Él mismo. Y yo diría, la fidelidad de Dios no tiene límites, porque Dios no puede ser limitado. Salomón dice de Él, los cielos de los cielos no te pueden contener. Él es tan excelso y sublime que aún el tercer cielo le queda pequeño a su gran dimensión. La fidelidad de Dios es tan grande como Dios mismo. Y por su fidelidad nos ha llamado a participar de su Hijo, Jesucristo. Aleluya. Número 7. Número 7. Veamos Apocalipsis capítulo 1, 5 al 18. Apocalipsis capítulo 1, versos 5 al 18. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A Él sea gloria e imperio para siempre jamás. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron. Y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él. Así sea. Amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano y participante en la tribulación y en el reino, y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla que es llamada Patmos por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y Omega, el primero y el último.
Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Efeso y a Esmirna y a Pérgamo, y a Tiatira y a Sardis y a Filadelfia y a la Odisea. Y me volví a ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro y en medio de los 7 candeleros uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por los pechos con un cinto de oro. Y su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos como llamas de fuego, y sus pies semejantes a latón fino, ardientes como en un horno, y su voz como ruido de muchas aguas. Y tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y cuando yo le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y he sido muerto, y he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Y aquí, en la culminación de los tiempos, vemos la revelación de la gloria de la plenitud de Cristo. Y también nosotros disfrutaremos de la revelación de la gloria de Dios en plenitud, en perfección total, porque Él es fiel. Uno de los detalles, y esto es glorioso precisamente en el conocimiento de quién es nuestro Dios, uno de los detalles que nos enseña la Escritura es el nivel de humildad de Dios. Él no tiene orgullo, no tiene soberbia, Él es humilde. La manera en que las 3 personas de Dios nos enseñan humildad, el Hijo nos enseña humildad en diferentes maneras, eh, humillándose, dejando su divinidad para ser hombre, para bajar en condiciones de esclavo, de gusano, dice el Salmo 22, para humillarse a grado tal que sea transformado en el pecado mismo, la naturaleza de pecado, y que cargue todos nuestros pecados en la cruz y sea separado del Padre Celestial por la naturaleza de pecado nuestra. Eso es humillante. Eso habla de humildad en Cristo, una humildad a ultranza, una humildad profunda, una humillación que no debiera sufrir, sino nosotros debiéramos, más que sufrir la humillación, sufrir el castigo de nuestro error. Y Él se humilló. Eso nos muestra la humildad del Hijo. El Hijo también se humilla para someterse al Padre Celestial. El Espíritu Santo muestra un rango de humildad distinta, pero también no deja de ser humildad. Él no recibe exaltación. La Escritura no habla de que nosotros glorifiquemos al Espíritu Santo. Más aún, es el Espíritu Santo a través de nosotros que motiva la alabanza y la adoración al Padre y al Hijo. El Espíritu Santo es la persona de Dios que se encuentra, por así decirlo, detrás, haciendo la obra en nuestras vidas. Pero el Padre Celestial, siendo en la posición gloriosa de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es Dios en sí mismo. Pero Dios, siendo el creador de todas las cosas, siendo el creador de nosotros y de todo el universo en el que nosotros habitamos, se humilla para acercarnos a Él. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre que tienes de él memoria o el hijo del hombre que le visites? Es una pregunta del salmista muy interesante. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el gusano
para que el Señor venga y se humille y hable con el hombre y muestre su gracia. Bueno, el hombre es nada. El hombre es polvo. El hombre en su vida es un suspiro. El hombre en su vida es como el día de ayer que pasó. Yo soy entre los hombres, soy así. Pero Dios, en su fidelidad, dijo, ustedes son una creación especial, porque ustedes son llamados a participar no solo de mi naturaleza, sino de mi gloria. Somos llamados a participar de la gloria de Dios. El testigo fiel y verdadero, Cristo Jesús, nos llama a participar de la gloria de Dios. Cristo Jesús nos hace partícipes de la gloria de Dios. Le miraremos tal cual Él es. Estaremos con Él por la eternidad. ¿Quién podrá llorar de dolor? ¿Quién podrá llorar de aflicción teniendo al autor de la vida frente a sí en gloria, como lo describe el apóstol Juan en Apocalipsis 1? ¿Quién podrá estar afligido teniendo al Cristo de gloria frente a sí? Glorioso, sublime, excelso. No habrá tristeza, no habrá llanto, no habrá dolor. Toda lágrima será enjugada, toda lágrima será removida. ¿Qué ojos llorarán ante la presencia sublime, gloriosa, diría, gloriosísima de Cristo Jesús? Nosotros ahí, en medio del gran coro celestial, aquel gran coro gigante de millones y millones de creyentes, que alcanzamos esta gracia y la alcanzamos precisamente por gracia, por misericordia, por piedad. En un gran coro celestial, todos en unánime voz, diciendo, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. Somos llamados a participar de su gloria porque Dios es fiel. Su fidelidad de Dios nos da la certidumbre de que sus promesas tendrán cumplimiento en nosotros. La fidelidad de Dios nos llama a ser íntimos con Él dejando el mundo. La fidelidad de Dios nos da protección y la fidelidad de Dios nos da la salida frente a la tentación. La fidelidad de Dios nos lleva al cumplimiento de su plan y su propósito glorioso. La fidelidad de Dios nos hace partícipes de su Hijo. Y número 7, la fidelidad de Dios nos hace partícipes de su gloria. Es por la fidelidad de Dios. Al inicio de esta charla, no de hoy, sino la primer charla, decíamos que fidelidad y fiel son palabras que derivan de fe. El Dios de fe nos lleva a ser hombres y mujeres de fe. El Dios de fe nos lleva a ser creyentes, fieles, porque Dios es fiel. Gloria sea al Señor. Alguien dijo esto, el cielo no es cielo si Dios no está ahí. Podemos decir también
el infierno es infierno porque Dios no está ahí. El cielo es cielo porque Dios está ahí. Lo dije muy rápido y para que no haya confusión lo voy a decir lentamente. El cielo no sería cielo si Dios no estuviese ahí. Por ello, el infierno es infierno porque Dios no está en el infierno. Esto último lo vuelvo a decir. El infierno es infierno porque Dios no está ahí. Pero el cielo es cielo porque Dios está ahí en el cielo. Eso es lo que marca la diferencia entre cielo e infierno. El cielo es el lugar de habitación de Dios. El cielo es el mejor lugar de todo el universo, conocido y desconocido por el hombre, porque el cielo es el lugar de habitación de Dios. Y a ese cielo hemos sido llamados nosotros, porque Dios es fiel. Isaías 25, 8 y 9. Isaías 25, 8 y 9. Destruirá a la muerte para siempre, y enjugará el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho, porque Jehová es fiel. Verso 9. Y se dirá en aquel día, he aquí este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salud, en su salvación. Y esto es en razón de que Dios es fiel. La gloria de Dios nos la dio Cristo a nosotros, porque Cristo es fiel. La gloria de Dios nos la dio Cristo a nosotros porque Cristo es fiel. Apocalipsis 19:11. Bendito sea el Señor. Apocalipsis capítulo 19, verso 11. Aleluya. Aquí está. Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado Fiel y Verdadero, el cual con justicia juzga y pelea. Y el que está montado en ese caballo blanco es Cristo. Cristo es fiel y verdadero. En el fin de los tiempos, el Señor nuestro Dios, Cristo Jesús, nuestro Salvador, nuestro Redentor, Cristo Jesús, el Señor, fiel y verdadero, juzgará con justicia a toda la creación. Lo hará porque Él es fiel. Hay una secta que afirma, que Dios es amor y porque es amor, no puede mandar a nadie de los seres humanos al infierno. Así lo dice esa secta. Esa secta se olvida de que Dios es fiel a su palabra. Esa secta no conoce más bien que Dios es fiel a su palabra y que la palabra de Dios tiene cumplimiento. Porque de lo contrario, de no cumplirse la palabra de Dios,
tampoco se cumpliría nuestro llamamiento a su gloria. Es un conjunto de 7 principios que están ligados uno al otro, son eslabones, son principios eslabonados. El primero de ellos es que su promesa tiene cumplimiento porque Él es fiel. El séptimo de ellos tiene que ver con nuestro llamamiento a la gloria de Dios y va a tener cumplimiento porque la palabra de Dios tiene cumplimiento, porque Dios es fiel. Hay 3 textos más que solamente los quiero leer por enfatizar la fidelidad de Dios. En 2 de Corintios 1:18. He terminado la enseñanza, ahorita haré la glosa final, pero 2 de Corintios 1:18 son textos adicionales. Antes Dios fiel sabe que nuestra palabra para con vosotros no es sí y no. Dios fiel. En Hebreos 2:12 se menciona de Cristo fiel pontífice. Hebreos 2:12. Diciendo, anunciaré tu nombre, anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación, te alabaré. Habla de fiel pontífice. Aquí no está, no sé por qué. Me equivoqué tal vez en el texto. Pero bien, hagamos la glosa entonces, para ya no entrar en más textos. La glosa es la siguiente. En primer lugar, Dios es fiel a sus promesas. Relación con la palabra de Dios. Dios es fiel a sus promesas y aquella promesa que te haya hecho Dios tiene cumplimiento porque Dios es fiel. Número 2, Dios nos llama a experimentar su fidelidad en intimidad, separándonos del mundo. En la medida que nos separamos del mundo, disfrutaremos de la fidelidad de Dios en intimidad. Número 3, su autoridad nos da protección porque Él es fiel. Nosotros debemos venir a habitar bajo su autoridad para disfrutar de su protección. Número 4, en medio de la tentación, fiel es Dios que nos da, junto con la tentación, la salida. Número 5, Dios es fiel y va a cumplir en nosotros lo que se ha propuesto hacer, transformarnos en semejanza de Cristo. Número 6, fiel es Dios el cual nos ha llamado a participar de su Hijo Jesucristo. Esto es glorioso, decir que Dios es nuestro. Y número 7, fiel es Dios, fiel es Cristo, que nos ha llamado a participar de la gloria de Dios, no solo por un tiempo, sino por la eternidad. Gloria sea al Señor. Dios les bendiga abundantemente.